que después va a querer ver la grabación. ¿Sí? Bueno, un poco la excusa era la obra nueva que estrenaron, bueno, de invitarte para conversar. Este es un espacio que en líneas generales nos interesa el teatro de objetos específicamente. También, como ya estuvimos hablando, vamos a ver si la obra tuya es teatro de objetos o no. Pero bueno, primero preguntarte cómo les está yendo, porque también vieron que el año pasado hubo muchas propuestas online o streaming, y este año, no sé si también coinciden, que bajó bastante. Hay pocas propuestas y está la tuya. Entonces, bueno, un poco preguntarte cómo les está yendo Sí. con la propuesta ahí. Bueno, hago un poco de historia Sí, sí, por sí, ahí. sí, sí, sí. Primero, ¿cómo les va a todas, todos y todes acá? Feliz de estar con ustedes. Algunas caritas conocidas, otras no. Este espectáculo, Pieza para maniquíes, y un actor de reparto documental sobre el silencio, es una obra que empezamos a ensayar en el 2019, tiene un autor que es Gabriel Penner, yo la dirijo, y en el 2020, bueno, lo que habíamos ensayado en el 2019 ya no servía, porque era enormemente coreográfico, además trabajábamos ideas de los cuerpos uno arriba del otro, o sea, a veces miro las fotos y es impresionante. Entonces volvimos a ensayar en el 2020, ya a través de las plataformas virtuales. Y ensayamos todo el año muy intensamente. La pieza es una pieza intensa, habla del teatro, de la actuación, de la cultura, muy interesante. Y nosotros le metimos ahí al cuerpo objetos. Es una obra que tiene una preeminencia de actuación y texto y objetos importantes en escena, digamos. Después las categorías las podemos discutir. Yo le llamaría teatro, ¿sí? Pero tiene una presencia muy importante de los objetos como en la mayoría o en un 80% de mis espectáculos. Entonces, bueno, llegado fin de año del 2020, acá en Buenos Aires y en Argentina en general se protocolizó el teatro y hubo una especie de apertura a ciertas actividades. Nosotros en el mes de diciembre nos metimos en un teatro y filmamos la obra, un solo día, con todos los protocolos, con las cámaras, todo. Yo estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia con un monitor, en fin. Pero dijimos, bueno, queremos tener este material. Y después lo editamos. Y durante la edición, con el editor, Sebastián Ostapov y Mechi Quintieri, que fueron sus editores, empezamos a generar un material que trataba de dar cuenta de un poco lo que estaba pasando, porque el texto ya refería a la ausencia de cuerpo, refería al teatro como desierto, al silencio en el teatro, bueno, una serie de contenidos o sentidos que se resignificaron en pandemia, y entonces tratamos de que la edición diera cuenta de eso, y que diera cuenta también de que había habido un proceso de ensayo presencial y otro en la virtualidad. Entonces el material tiene, por un lado, una presencia fuerte de lo que llamaríamos escenario. Se ve el piso sucio de un teatro, un telón, los cuerpos de los actores cuando se cambian. Hay una presencia de lo que nosotros llamaríamos teatro en un ensayo, estar ensayando en un teatro. Una luz cruda, no se hizo puesta de luces para obra de teatro, digamos. Y por otro lado tiene una cámara que se mete y toma decisiones a veces, y algunos de los actores que se relacionan de manera particular con esa cámara, como con cierta interpelación al público. Cuando lo tuvimos decidimos ya hacer que ese material editado nos interesaba que se viera. No era un registro convencional de teatro.
nos parecía que contaba algo. Entonces decidimos hacer 3 funciones por streaming. Hablamos con Pairó y dijimos 3 funciones, no sé qué van a compartir, yo estoy viendo compartir No, no, pantalla. no, por favor, les pido que no compartan pantallas, no están autorizados, no sé quién compartió. ¿Pueden dejar de compartir, por favor? Bueno, sigo igual, ¿no? Sí, ya lo pude. Listo, perdón, Ana. Bueno, no, está bien, está bien. Y entonces, la idea fue hacer 3 funciones y estrenarlo en forma presencial en septiembre. Cuando estábamos haciendo esas 3 funciones, que venía gente, estuvo muy bien el principio sobre todo, bueno, acá volvieron las restricciones. Y entonces empezamos claro, la gente venía al streaming, porque bueno, era lo que tenían para ver. Y entonces dijimos, bueno, si hay 3 funciones que hubo mucho público, sigamos. Así que hicimos, creo que es la octava, la del sábado, no estoy segura, pero 2 meses seguro de función. Wow. Y este sábado es la última por ahora. Yo creo que vamos a seguir con el streaming, pero más adelante y quizás en otros lugares, ¿no? Por ahora nos contiene el Teatro Pairó, que es en el que pensamos estrenar en forma presencial. Lo que fue interesante es que ya ahora no vamos a estrenar esto mismo, claramente. Claro. O sea, vamos a estrenar esta misma obra, pero la vamos a hacer distinta en la presencialidad porque ya está. O sea, hay cosas que realmente tuvieron sentido en presencialidad. Bueno, Buenísimo. viene gente, por suerte nos escriben, que para nosotros es muy importante, y se establece algo, ¿no? Se establece un código, un rito, diferente, pero rito al fin. Bueno, Bueno, genial. Vos hiciste un pequeño resumen de la obra, pero bueno, me gustaría como ir indagando más particularidades. La primera justamente está relacionada con que fue escrito por un autor, ¿sí? sí, Y me gustaría saber en qué contexto o qué lo motivó, si él sabía que vos ibas a dirigirla, porque es una pieza muy particular, cómo está escrita y de lo que habla. sí, Eh, no sé, digo, un dramaturgo, ¿cómo se sienta a escribir eso? sí. Entonces, bueno. Ah, bueno, no sé, ahí tenés que invitar al dramaturgo, pero yo te cuento mi versión de los hechos. Sí. No, la obra estaba escrita, él no la pensó para mí tampoco, ya tiene una versión anterior en la que él participó, pero a mí es un autor que me interesa mucho. Tiene mucha obra, se llama Gabriel Penner, ahora acaba de hacer un congreso que se llama Contexto Tipea, Sí. que también se hace todos los años, hace 5 años, y es una persona, es politólogo, también no sé si es filósofo, pero como si lo fuera, y escribe teatro, y le interesa mucho el teatro. Tiene, por ejemplo, versiones de Ifigenia, una que se llama Ifigenia trifásica, o sea, tiene una lectura del teatro muy personal, y yo encontré en este material algo de lo que en mis orígenes con el periférico de objetos habíamos encontrado en Máquina Hamlet, ¿no? Una de Müller, una condensación en pocas páginas de muchos sentidos relevantes relacionados con la cultura, la función del arte y social, el fracaso también, bueno, muchos de los grandes temas que tenía. Y entonces, bueno, me enamoré de la obra y en ese momento el grupo, que son Pablo Maidana, Guillermo Tazara y Luciano Mansur, 3 actores titiliteros, los 3, que yo conocí cuando los dirigí en la compañía de la UNSAM, que hicimos un espectáculo que se llamó Diarios de 15. Bueno, me querían seguir conmigo y entonces les dije, yo tengo ganas de hacer esto. Y lo que tiene de bueno el material es que es un material para investigar, para enloquecer, o sea, de mucha prueba. Y nos sirvió un montón en la pandemia esto.
porque ellos también fabricaron cosas, o sea, con lo que tenían a mano, o sea, venían, probaban. A mí me admira, la verdad, muchas veces el lugar de la actuación en esto, ¿no? Porque armaban su set, se tapaban todo el departamento con tela negra, armaban su set, estaban en el teatro, actuaban, se sacaban la ropa, o sea, y estaba viéndolo yo por una ventanita. Es realmente altamente emotiva la situación del ensayo. Y se ve eso en la obra, se ve esa entrega, digamos, se siente. Nosotros también en el editado le metimos un ritmo, cortamos y pegamos y cosas que por ahí no hubieran sido así en la presencialidad, pero digo, se siente lo que pasaba con ellos como actores. Bueno, ahí después aparecen los objetos siempre, porque para mí esta obra estaba llena de objetos. Por lo pronto refiere a Marcel Duchamp en un momento, o sea, estaba llena de objetos, pero había que encontrar cuál era el objeto. Y hay, bueno, van a ir, ¿no? Son imágenes de esas imágenes fuertes que completan sentido, que funcionan como signo, más que considerarlo una manipulación. Hay pocos momentos de manipulación, los hay. Sí. En un momento en que nosotros le llamamos las atracciones, digamos, el momento en que aparece como un teatro de varieté, y ahí es el momento de la manipulación, una manipulación oscura, rota, pero que es manipulación. Después el resto funcionan los objetos como signos, igual que en otros momentos los propios cuerpos de los actores. En muchas de las críticas hablaron de Cantor, sí. Porque siempre que el actor o la actriz acciona con su cuerpo para tratar de tener un diálogo desde el cuerpo con el objeto, la gente piensa en Tadeusz Cantor. No hay manera. O sea, ¿Y vos qué opinás? 50 años, pero... Que diga eso, porque es algo convención que acá en Buenos Aires cuando hay un maniquí se dice Cantor. Para mí no tiene nada de Cantor, pero bueno. No, yo creo que es muy poco, pero bueno, sí tiene algo del periférico de objetos, por ejemplo. Sí, eso sí. Nada, hay cultura, la cultura se suma, y no estoy tan segura de la presencia de Cantor o de cómo yo veo a Cantor, porque también eso puede ser, ¿no? Por ahí para algunas personas que no pertenecen al mundo de los objetos, lo que ven es más fuertemente eso. A mí me daba risa porque cuando yo vi que la pieza decía pieza para maniquíes, lo primero que pensé es no va a haber maniquíes, ¿no? Y los tres actores que también son titiriteros, que no va a haber maniquíes. O sea, lo que piensa alguien que hace teatro de objetos es inverso a veces, ¿no? O sea, no, maniquí no tiene nada que ver. Y entonces sí aparece el tratamiento del movimiento del cuerpo, tratando de acercarse en algún punto a la cosa, efectivamente. Bueno, y con respecto solo eso, a la obra, el texto en sí, que es muy particular, yo decía, porque no es una obra donde podemos ver una dramaturgia tradicional, que hay un personaje que le pasa algo, no tiene nada de eso, casi no tiene personajes, no. Diría. Eso es muy interesante. Bueno, hay toda una historia en la dramaturgia ya de esto. Lo que pasa es que, bueno, la tendencia del teatro a veces es ser conservadora, digo. Pero nosotros desde mediados del siglo XX, o sea, hace casi 100 años, hay una reformulación permanente del concepto de dramaturgia y de lo que se escribe. Una cosa es lo que una persona ingenuamente, una persona de público pueda llamar teatro, ¿no? Decir, bueno, el teatro cuenta una historia, hay dos actores que hablan, digamos, y otra cosa es lo que es el teatro para los que lo hacemos y lo investigamos, ¿no? O sea, existe
el teatro posmoderno, el teatro posdramático, el teatro performático, los dispositivos escénicos, todo lo que hace 50 o 60 años está considerado actividad escénica y teatro, bueno, cambió el teatro realista, el teatro que se llamaba teatro moderno, ¿no? Que sigue siendo maravilloso, no hay un problema con eso, pero hay muchos teatros, digo, ¿no? Y los que estamos en el campo de los objetos somos en general gente investigadora, en general no es gente conservadora. En general somos gente que estamos viendo ahí acá y corremos fronteras y nos metemos en problemas, no nos pueden categorizar. Todo eso es parte de esto y del riesgo que se corre también con eso, ¿no? De no ser canónico, a veces no ser tan legitimado porque uno está siempre corriendo la frontera a ver qué hay del otro lado. Y bueno, es. Bueno, y con respecto a lo que Y la hablabas de obra, los... creo que la obra pertenece a eso. Sí, sí, por eso también lo quería como mencionar porque es muy, muy particular. Sí se reconoce cierta estética a lo periférico, pero también me acuerdo la obra de tuya, la de María Magdalena, también hay algo de ese tratamiento que es muy particular. Bueno, ahí sí soy yo, digamos. ¿Ves? Ahí soy yo. En el caso de esta obra, la de Gabriel, es un texto que ya viene formulando esto que se hace, ¿no? Yo le agrego todas mis ideas de puesta, pero el texto no responde a una tradición dramatúrgica realista o aristotélica, para ser más general. Exactamente, exactamente. En Y cambio, María Magdalena, perdón, el texto de sí, Marguerite Yourcenar que yo puse en escena, es un texto narrativo, es literatura. Está dentro de un libro que se llama Fuegos, es uno de los capítulos, y es un texto narrativo, no estaba pensado para teatro. Entonces, sí, la operación que se ve en el escenario es la que hice yo como dramaturga escénica, digamos. exactamente. Sobre Incluso Yourcenar. de romper esa cosa narrativa del texto. Claro. Sí. Yo en general hago dramaturgia escénica y trato de poner opinión dentro de los textos. Si tomo un texto que ya tiene una historia, la obra de Yourcenar era del año 1936. Por supuesto, ella era una adelantada en términos de feminismo y en términos de muchas cuestiones, ¿no? Y literarias y de todo. Pero lo que yo hice fue estábamos en plena ebullición verde acá cuando yo la estrené, preverde, y entonces, bueno, el personaje, el arquetipo, la voz de Yourcenar, la voz de muchos otras y otros que habían hablado de María Magdalena, la fuimos poniendo en distintos procedimientos. Uno fue el video, que lo hizo Silvia Maldini, y con ese video el texto de Yourcenar dicho por una actriz dialogaba con un video que estaba en otra época y contaba otras cosas, que estaba más en la actualidad. Y después había una fuerte presencia de un títere, personaje antropomórfico, que lo manejaba Omaira Martínez Garzón, y que era la mujer vieja, Yourcenar, la autora, bueno, había un montón de signos ahí que operaba sobre la escena. Sí. Y antes dijiste que en la obra esta ustedes plantaban signos, ¿sí? Ya sea Sí. el texto plantaba signos, pero también vos con las imágenes que proponían. Pero a veces los signos que plantaban con las imágenes no estaban en el texto. ¿Me explico? Quiere decir que las imágenes no graficaban el texto. No, contaban otra cosa, de hecho. Exactamente. Y eso amplifica el Y eso yo le sentido. llamo ¿O cómo le dramaturgia. llaman? Sí, es una dramaturgia compleja. Bueno, se le llama, no le llamo yo, pero se le Sí. llama dramaturgia compleja. Lo que le exige al espectador eso es un trabajo mayor, o sea, es un espectador
que tiene que activarse, porque si yo le estoy pasando imágenes de torturas que recibieron a lo largo de los siglos las mujeres en distintos estados patriarcales o lo que sea, y la que está hablando es María Magdalena de una parte de su historia, mientras se ven esas imágenes, obviamente Magdalena empieza hablando desde su lugar, desde su tiempo, y de su paso por ese tiempo. Y la imagen que se ve proyectada es otro tiempo, todos los tiempos, la mujer, o sea, la espectadora o el espectador que se resiste a integrar eso de alguna manera y a tratar de jugar, a veces se puede saturar, porque dice, bueno, yo no sé esto qué es, no es un paisaje atrás de la actriz, digamos, ¿qué hago con esto? Y es una propuesta de trabajar, pero bueno, después al final lo que hacíamos era una cámara que tomaba al público del Sí, día, me acuerdo. entonces proyectaba al público del día y a la propia actriz, o sea que María Magdalena quedaba rodeada de todo el público, estaba dentro del escenario como juego de la dramaturgia. Pero bueno, sí, son espectáculos que hay que ir a laburar, digamos, no son cómodos. Y hay gente Y, que no le gustan. y eso que definiste vos como dramaturgia compleja, ¿podés más o menos enumerar 2 o 3 conceptos o de qué se trata? Porque no es un término muy, yo por lo menos nunca lo escuché, salvo en Sprecheu, pero no sé si es lo mismo que Sprecheu habla de lo mismo. No sé, quizás sí, quizás no. La escena compleja es un poco la escena que integra la imagen visual digital, la tecnología, que todo eso está dentro de la dramaturgia, o sea, esto sí es importante, o sea, no es un recurso técnico sino que es parte de la dramaturgia y sacando eso la obra sería otra. ¿Sí? O sea, Okay. no es un problema estético solamente, sino que esa intervención de determinado material que está por fuera, digamos, de la cohesión de la obra o lo que sea, de todos modos es inexorable. Entonces, hay muchas formas para esto, digamos. Uh-huh. Podemos hablar de muchas cosas, de instalaciones, bueno, muchos materiales que constituyen una dramaturgia compleja. Este es un ejemplo. María Magdalena es un ejemplo, había muchos más. Sí, también, por ejemplo, yo no sé si acá las personas conocen, pero algunos de los espectáculos de Rafael, como Spam, de Rafael Espresso, estarían dentro del concepto de esto que estoy diciendo. Uh-huh. No sé cómo lo llama él, pero estarían dentro de esto. Él lo llama teoría del caos, por eso, es más o Pero menos parecido. eso es como él, claro, eso es como él inicia su dramaturgia, ¿no? Sí, Siguiendo esa teoría. sí, exactamente. Lo que se ve en escena sería el resultado de esto, ¿no? De esta propuesta en la que él inicia a partir de la teoría del caos como Sí, estructura, desestructura. sí. Eso. Yo creo que él, como es dramaturgo, trabaja mucho más con la palabra, por más que también trabaja con objetos y músicos, y me parece que por lo menos una propuesta de un artista como vos también, las imágenes y los objetos tienen sentido, entonces son parte de la dramaturgia. Sí. Esa sería para mí, ¿no? Un poco Y Rafael era la puesta en escena de Spam, o sea, no su escritura, digamos. está. Lo estaba asociando conmigo en ese sentido. Sí, Dramaturgia escénica compleja de esa obra exclusivamente. ok. Bueno, Eso. genial. Bueno, y después quería un poco de lo que mencionaste vos de decir, bueno, fuimos a un teatro, se veía el teatro, las luces, pero por otro lado, nosotros veíamos que estábamos en un teatro, pero los actores decían textos como, si esto fuera un teatro, y ahí Sí. empieza a haber trampas. Sí, es que todo el tiempo es para pensar, es Ujú. para hacer trampa, justamente. Sí, De sí. hecho, esa es la única frase que yo sumé al texto. Ah, Bueno, no, está y un bueno. pedacito de Shakespeare. Hay un Sí, pedacito de Shakespeare que también sumamos. Pero la didascalia no decía si esto fuera. Yo lo agregué. ok. Si Claro, esto porque fuera un teatro.
eso, o sea, uno se sienta en la casa, ve un teatro, me muestran todo y los actores me dicen, pero esto no es un teatro. Entonces, como decimos, la cabeza te estalla. No. Sí, no es Este, un teatro. bueno, genial. Eh, Es una hipótesis, pero no es un teatro. Sí, es sí. complejo el Y tema. después la obra Algo del trabajo proceso algo, interactivo con el espectador. exactamente, no, te decía que también justamente la obra trabaja algo muy difícil, que es un contexto aparentemente, también estamos en el teatro, pero ellos dicen que están en el desierto, Sí, ¿no? O hablan del desierto, y a la vez del sí. desierto señalan el silencio, que Sí, es algo muy... sí, cuando uno lo escucha a Gabriel hablar de su texto, sí, Sí, perdón, dale. perdón, se me viene más Sí, lento sí, y sí, te piso a veces, pero es sin querer. sí. Terminá, por favor, perdón. No, eso que eh, cuando ellos dicen eso, eh, ay, me olvidé que había dicho. Sí, vos Continúa. hablaste del desierto y el silencio, Ah, sí. eso, que es algo muy, muy difícil de teatralizar, el desierto y el silencio. Es muy difícil. Pero sin embargo, la obra se anima a Sí, hablar de sí, por eso. supuesto. Sí, sí, de hecho, él, si lo escuchás a Gabriel hablar de su obra, él habla de la palabra y la despalabra. O sea, Ah, mira. él tiene un montón de pensamiento dramatúrgico por el cual ha construido este material. O sea, que hace referencias a silencio, que hace referencias. Los dos amamos, o sea que el tema del silencio aparece en él y es algo importante en mi obra también. Y él hace la metáfora del teatro como desierto, es de él. Es una metáfora que la podés interpretar de distintas maneras. O sea, el material no te está diciendo lo que tenés que poner en escena, ni es representable en términos de la convención de la representación. O sea, lo que uno hace es generar imágenes escénicas que puedan establecer diálogo y tensión con este texto. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, que es el cuerpo que está y el cuerpo que no está. ¿Cuál es la crisis de la actuación? ¿Qué es la inutilidad del arte? ¿Cuál es el rol del artista en la sociedad, en la cultura? O sea, son grandes temas que él los escribe muy hermosos y nosotros a eso le pusimos cuerpo. Ahora, eso es teatro. Solo que en este caso se está jugando con la idea de que estamos transmitiendo un streaming. Exactamente. Aparte de eso, resonaba más porque lo estábamos viendo en un contexto de pandemia. Yo lo estaba viendo solo en el sillón de mi casa y sabía que ellos estaban en el teatro con la platea vacía. No, vos lo que sabés es que ellos no estuvieron solo un día en un teatro, porque está filmado. Bueno, pero digo, en ese momento están actuando para un no público. Exacto, sí, sí. Eso. Es la La imagen del ausencia, teatro vacío también. la ausencia de ustedes y de mí, dice el texto, ¿no es cierto? En un momento. Sí. Eh, sí, y nosotros, por ejemplo, el día que lo estrenamos, estuvimos cada uno en su casa con un vinito, estrenando la obra, y después, por suerte, había muchos amigues y amigas y amigos que nos mandaban mensajitos con comentarios, y entonces eso funcionó Ujú. de aplauso. Es una experiencia dura, Buenísimo. fuerte, pero cuando el público se compromete, que eso es buenísimo. Por eso digo que escriben en alternativa, que nos llaman, que no. La acción del público, de querer ser público y de decirte, yo estuve ahí, es muy emotiva. Digo, se produce una emoción muy grande, porque también hay veces que nosotros en el teatro, al que nos encanta ir y toda la ceremonia, habíamos perdido un poquito la pulsión emotiva, ¿no? De ese ritual con el público, que te quedás, seguís charlando, te va diciendo lo que piensa, se va a un bar, ¿no? Todo eso que extrañamos, ahora cuando volvamos, valoricémoslo, ¿no? Porque se había Sí, vuelto también una fábrica de cumplir, sería, ¿no? sí, sí, sí. Este,
los que vienen al streaming no vienen porque realmente quieren hacerlo, porque si no, no lo harían. O sea, hay gente que me dice, yo voy a esperar. Y yo le digo, yo te entiendo que vos querés esperar. Ahora, la gente que hacemos estas cosas, llevamos 1 año y pico ya no pudiendo hacer ni mostrar. Entonces quizás estaría bueno que nos acompañes, ¿no? Haz el esfuerzo de ser público, porque yo hago el esfuerzo de hacer teatro. Claro. Y ahora vamos capaz un poco a la parte, no sé, a mí me sale decir más nuestra, que es Algo así. lo de las imágenes. Las imágenes que la obra está llena de imágenes Sí. muy fuertes, de todo tipo. No quiero mostrar imágenes por si alguien todavía no la ve, no le quiero spoilear la obra. Pero bueno, quería como también preguntarte esas imágenes de dónde surgieron, si estaban en tu cabeza, o si te sentaste con Qué los pregunta. actores y empezaron a proponer imágenes y dijeron es por acá, es por acá. Sí. Yo en general tiro alguna imagen inicial o un concepto general y empieza la improvisación. Y cuando empieza la improvisación ellos acumulan y yo selecciono, digamos. Pero, por ejemplo, hay espacios que son creados por nosotros directamente, que no están en el texto, y en las cuales son donde más aparecen los... Yo dije, nada, quiero que aparezca un teatro pobre, un teatro casi circo, un teatro de ¿cómo se dice?, de fenómenos, de Sí, freaks, sí. Y entonces ellos con lo que tenían, porque cuando estábamos el año pasado ensayando, estábamos en confinamiento cuando volvimos a ensayar, o sea que hubo algunos objetos que los construyeron ahí, en el confinamiento, en su casa, y que fueron después corregidos un poco, pero teníamos una escenógrafa y de hecho hizo un montón de cosas que van a ver si lo ven, pero, pero esos objetos, esos títeres y esos eran muchas veces los del propio actor, que los ponía a jugar y jugábamos con eso. Yo suelo tener grandes imágenes generales, ¿no? Supongamos un texto que habla sobre los objetos inútiles y el arte inútil, yo me imaginé el atelier de un artista. Entonces yo dije, yo quiero un atelier, el viejo atelier del pintor, y que hubiera dos, ¿cómo se dice esto? Los que compran en el mercado del arte, dos compradores, pero que fueran esculturas. Sí, los intermediarios, sí, sí, los que negocian. Y que fueran como esculturas, estuvieran dentro de eso y que él las rompiera. Bueno, esto es una imagen muy general, a eso hay que volverlo algo. Entonces se vuelve probando, ensayando, juntando cosas y eso. De hecho, ahí aparece una referencia a Bacon, ¿no? En esa parte. Sí, el texto de Bacon lo agregó Pablo y la referencia era Duchamp. Pero como Bacon tiene frases hermosas, le rompimos una y la metimos. Ok. Sí, pues, hay un poco de trabajar en la idea de la intertextualidad, porque aparece citado Shakespeare, Lars von Trier, también hay otros textos metidos, no sé si estaban en Sí, la una obra. cosa que son las citas esas. Él pone notas al pie y cuando vino a ver un ensayo le había hecho gracia, pero a mí me gustó y aparte abre un poco el juego porque si no era muy hermético. La cita de la película de Lars von Trier es una cita y es súper interesante y está bueno saber que es de él, por lo menos para el cinéfilo, qué sé yo. Hay otras personas que por ahí no les va a interesar. Después hay citas a filósofos que están en el texto también. Y estas que te nombro, un texto de Shakespeare que arreglamos, una frase de Bacon, no me acuerdo si agregamos nada más. Y después hay momentos en que los cuerpos están vestidos como mujeres, en otros momentos los cuerpos, o sea, quiero decir, los cuerpos
cuerpos con vestido, cuerpos femeninos, cuerpo objeto. Estoy contando toda la obra. No, en relación a eso, justo que Sí. tocaste ese tema, hay un texto que dicen, los cuerpos son documentos, los cuerpos son archivos, y ahí es donde yo hago la referencia que el cuerpo, bueno, como digo, es objeto. Perdón, En, ¿qué? en la obra hay un texto que dice, los cuerpos son archivos, documentos. Sí, Y ahí es donde yo hablaba un poco que lo que vos sí. decías, que para mí, en general, eh, por lo menos en lo que es la mirada de este tipo de teatro, el cuerpo es un objeto en esa obra. Sí. Sí, creo que la referencia del cuerpo ahí es, viste, es como que es una acumulación de referencias culturales y sociales, un cuerpo. Ahí en ese momento están a los laterales del que dice el texto, dos personajes que hacen referencia a, qué sé yo, a un cura, a un torturador, a distintas secuencias de la cultura está en el cuerpo. ¿Sí? Y se puede considerar que es un cuerpo objeto, sí, también. Un Eh, cuerpo usado, objetualizado, sí. sí. Eh, por, por, eso digo, hay algo de cierta mirada objetual, no por teatro de objetos, sino de que, ver que en escena todo es objeto, eso es lo que. Eh, y después, Sí, yo tengo que va a estar presente siempre. ahí lo último no se te escuchó, perdón. Que yo soy una persona que tiene una tradición y una historia en el teatro objetual, o sea que siempre los objetos Claro, tienen un lugar preeminente, más allá del sentido específico, ¿no? sí, Si uno le dio un sentido o el espectador vio otro, digo, que está todo bien, no tiene por qué ser idéntico. okay. Y, y ya que estamos hablando de objetos, hay muchos objetos de tortura. Eh, Sí, esa idea sí. estaba en el texto, le fueron apareciendo a ustedes las imágenes. Las imágenes son nuestras todas. En el Okay, texto habla de la historia de la tortura. Habla hace una referencia a la historia de la tortura en la cultura y nombra determinadas cuestiones y todas las imágenes que nosotros elegimos para representar ese texto son imágenes que tienen que ver con el mundo objetual y el cuerpo, pero lúdicas, metafóricas, o sea, pero inquietantes. Eso. sí. Yo tengo un pasado en el periférico de objetos que tenía estas características también en la decisión respecto de los objetos, pero que buscaba, digamos, como atacaba un poco más al espectador, digamos, el periférico. Esta obra no. Esta obra provoca más pensamiento que, que tensión o violencia o más. No sé si se entendió. Sí, igual eh, es fuerte, hay imágenes muy, muy fuertes y eso que estamos Sí, viéndolas en video, o sea, no tenemos la sí, presencialidad tampoco. Así sí. que, bueno, genial. ¿Y algo más no sé, que quisieras agregar sobre la obra? No, no, yo prefiero, viste, Por escuchar y esa. que lo que puedo, si vos querés hablar de otras cosas relacionadas Sí, con sí, la sí, dramaturgia, sí, sí, claro, me sí, sí, parece que la obra ya, sí, sí, por yo eso. digo lo que yo pienso y el público que Sí, piense lo que quiera, ¿no? Porque pero si no, no, es sí, interesante saber los procesos y especialmente de esa obra tan compleja, sin la necesidad de que vos tengas que explicar algo, pero es, viste, ver, bueno, cómo llegaron a eso, ¿viste? Siempre, a mí a siempre me mí da me, esa curiosidad.
me parece importante esto. Yo creo que ellos tres, los tres actores, tienen una historia de teatro objetual importante como la que tengo yo. O sea, con otros directores, con otras, o sea, no siempre conmigo. Y entonces nosotros tenemos un código, cual yo digo, y si ahí apareciera una boca que, dale, ¿se entiende? Cualquier otro actor dice, ¿cómo una boca? Sí, una boca que se abre y hace así. Bueno, dale. ¿Y qué? ¿Me come la cabeza o me come? Y dale, pero quiero decir, este juego que tenemos nosotros, delirante, infantil, en un punto y perverso, porque tiene una cuota importante de perversidad, lo tenemos en común. Las conversaciones fueron muy de ese orden. Y si represento un mutilado, bueno, ¿y cómo hacemos? Y estamos acá el brazo, si yo lo cuento queda como raro. Claro. ¿Qué hace esta mujer? Bueno, hay que ir a verlo ahí. Sí. Pero Bueno, eso pero para mí, exactamente. Para mí una de las cosas lindas de este teatro es que uno puede hacer realidad esas imágenes imposibles también. Claro, obvio. Eso es genial. Bueno, Obvio. y otra preguntita, ya esto que decías vos por el teatro objeto. ¿Vos recordás allá por los años 80 cuando escuchaste por primera vez el término teatro de objetos? No, porque soy muy contemporánea del término. Entonces, ni siquiera sabía que existía cuando nosotros le pusimos el periférico de objetos al grupo. Sí, después me enteré que en Francia se había usado unos años antes la denominación. Nosotros, Daniel Veronés y yo, habíamos estado en el Instituto de la Marioneta y habíamos estado viendo de Charleville-Mézières en Francia, habíamos estado viendo mucho el trabajo que hacían objetos en el sentido de cosas, cosas sin interés antropomórfico. Era un concepto muy diferente, muy diferente, pero digo, ya empezaba eso. Ahora no sabíamos que se llamaba teatro de objetos, fue muy contemporáneo. Fue como un fenómeno de época. También el teatro estaba con todas sus preguntas sobre el artificio. Son años de una revolución en la puesta en escena. Entonces creo que el teatro de títeres empezó a hacer experimentos y bueno, creo que lo que dice la teoría ahora es que el teatro de la cuisine fue el que primera vez nombró lo que hacía como teatro de objetos. Sí. Y Sí. de ahí en más se incorporó. Nosotros no sabíamos que existía. Sí. No, Pero acá vino la marioneta francesa, un ciclo donde estuvo Belot Teatro, que trabajaba con objetos, sí. no, te decía que a mí la pregunta era orientada, bueno, ¿qué estaba pasando acá? Eso, por eso. O sea, acá estaban ustedes produciendo eh, sin saber eso. Sí, yo creo que la influencia de la marioneta francesa fue importante. Acá vino Philippe Gentil, vino la Royal de Lux, Dominique Oudard y el Velo Teatro de Francia, que eran 4 pesos pesados de exploración escénica, más con objetos y más allá de los objetos, en la totalidad de lo que uno llamaría puesta en escena. Eso fue una influencia grande, además de Cantor, que también lo habíamos visto, y además de ser un periodo de mucho desarrollo de la puesta en escena visual y del teatro de imagen. Era un momento en que se hablaba de teatro de imagen, acá en Buenos Aires también. Había Alberto Félix Alberto, Javier Margolles, Sergio, no me va a salir ahora el apellido, pero digo, toda gente que estaba explorando el teatro de imagen, Sergio la D'Angelo. danza teatro, o sea, Sergio D'Angelo.
La danza-teatro, o sea, la combinación, el núcleo danza acá, bueno, quiero decir, son exploraciones de territorios y de fronteras, y bueno, acá nosotros pensamos o poniéndole nombre a otras cosas, ¿no? Yo con la categoría teatro de objetos trato de ser muy abierta. Si uno puede definirlo y decir, bueno, no sé, algo de lo que hace Agnès Limbos, por ejemplo, podría ser. Y sin embargo, yo creo que lo que hacía el periférico de objetos era teatro de objetos. Y las diferencias son enormes. Casi no diría por qué son parientes esta gente. Entonces creo que es interesante responderse que es teatro de objetos, primero cuando hay objetos, cuando los objetos son relevantes, cuando son protagónicos, cuando cuentan lo fundamental de la pieza. Entonces ahí yo diría que estamos en el teatro de objetos. Si no son relevantes para contar la pieza, si podrían ser reemplazados por otros, o si el peso del texto de la actuación es mayor, se pone en crisis ya en la palabra teatro de objetos. Pero Philippe Gentil podría hacer teatro de objetos y también puede hacer teatro de imagen amplia. Yo la vivo así, sé que ya a esta altura hay muchas definiciones y demás, y hay conceptos más pedagógicos que van cerrando que se considera teatro de objetos, pero yo voy a dar esta batalla siempre, o sea, no me importa. Siempre voy a decir que no, a ver, yo le llamo montaje de cuerpos también, el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto genera un nuevo montaje, y a eso se le puede llamar teatro de objetos según el peso que el objeto tiene en ese montaje, en esa nueva entidad que constituyen, pero no me parece que el teatro de objetos es el que usa objetos que no son títeres y porque usa eso se convierte en teatro de objetos. No sé. Es una cuestión de grados también. Si el actor usa el objeto en forma para acompañar su actuación, pero no dialoga con ese objeto y ese objeto no es vivido como una entidad separada, no es teatro de objetos. Eso lo entendemos todos, ¿no es cierto? Cuando hablamos dentro de nuestro propio lenguaje, los títeres, los objetos, empiezan las discusiones de los límites. Yo creo que es más interesante hacer y después ponerle el nombre. Ahí está, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, el periférico de objetos se lo pusimos porque cuando empezamos éramos re periféricos, éramos todos, veníamos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, nos habíamos conocido en lo que nosotros llamábamos el centro, que era trabajando en el Teatro San Martín con Ariel Bufano. O sea, para nosotros eso era el centro. Además de estar en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros éramos periféricos porque lo que hacíamos estaba muy por fuera de lo que era más vinculado al under. Pero le pusimos ese nombre. Y la verdad que el nombre creó una situación también. Creó mucho de lo que se dijo de nosotros también, el haberle puesto ese nombre. Los nombres cuentan. Entonces, cuando uno dice teatro de objetos, dice, y no es teatro de títeres, por ejemplo. Es teatro de objetos. Después hay que defenderlo, pero bueno. Uno dice, yo quiero decirle así. O es performance. No es teatro. Pero lo performativo y performance es lo mismo, que eso es interesante. Es divertido también. Y con respecto a la dramaturgia objetual, ¿puede existir eso? Sí. Eh, Sí, yo creo que cuando uno quiere escribir para objetos tiene que encontrar la manera de decirlo estrictamente. No hay una receta. Yo cuando doy clase, estoy leyendo la pregunta de Wilson. Bueno, después me la vas aclarando un poco, ¿sí?
porque el tema del antropológico, pero yo creo que en un ratito habilitamos para las respuestas. Sí, yo creo que uno tiene que dejar claro en el texto, si quiere que se haga en teatro de objetos, tiene que dar una señal. Las señales son de distintas formas. Yo cuando enseño, cuando lo oriento a las personas en esa dirección, una de las ejercitaciones es, bueno, la dramaturgia tiene que salir del propio vínculo de los objetos. O sea, lo que hacemos es armar un entorno espacial, hacer una selección de objetos y hay que crear vínculos, relaciones, conflictos, lo que aparezca entre esos objetos. Entonces, ahí sabemos bien que si uno no quiere ceñirse a eso, puede ir creando personajes que son objetos, definir que van a ser objetos, y en el tránsito de la escritura va a tener que dar cuenta de eso. Si cuando yo lo leo no percibo que son objetos, bueno, la libertad de la dirección es decir, no, va a ser un actor. Entonces yo le tengo que crear el problema a la persona. En ese sentido, si lo pensamos a Cantor en el Teatro de la Muerte, él no escribe una dramaturgia, ¿no es cierto? Pero sí da a entender en su material que si no lo haces con eso, la obra no cuenta lo mismo, digo, ¿no? Entonces, si no se mueve en forma ritual una guillotina y se repite 6 veces o 10 veces, esa guillotina le van pasando en forma ritual, aparece de nuevo, aparece de nuevo, aparece de nuevo, no se cuenta lo mismo. Entonces, o si la mujer que está integrada a una silla y ambas son una única entidad, estuviera separada de la silla, no sería la misma obra. No es lo mismo una señora silla que está sentada, atada a la silla y no puede desplazarse más que con esa silla, que la señora separada de la silla. Entonces, estas son las cosas que yo tengo que escribir. Si quiero que sea un bioobjeto, bueno, escribí un bioobjeto. Y ponerlo a jugar, y la persona no va a tener más remedio que ver cómo hace para eso. Para decir, bueno, esta persona es una persona que fue decapitada y se desplaza con el objeto que la decapitó. Y están integrados, son una sola cosa. Bueno, ya contaste un montón y tendrás que hacerte cargo de eso. Ahora, muchas veces se escribe dramaturgia, más como se escribe en el teatro ahora, sin tanta indicación, ¿no es cierto? El teatro de actores también se escribe ahora, casi sin didascalia, con mucha menos indicación. Y eso le da una libertad de elección al que lo va a dirigir. Entonces, ahí ya no definimos, creamos un material. Y ese material va a depender de quien haga la dramaturgia escénica para orientarse hacia el teatro de objetos, hacia el teatro de actores. Por ejemplo. Sí, estaba escuchando que ahora ya no se habla de obra, sino se habla de material. Sí, yo creo que a veces estamos logrando ahora, contemporáneamente, realmente que sea verdad eso que se dice teóricamente, pero no se cumple nunca, de que el texto se culmina en la escena, de que es la escena la que realmente constituye al texto dramático. Pero el texto dramático del dramaturgo muchas veces está cerrado. Exactamente. Si ya No es verdad. no hay Está cerrada. hay Y es muy dramaturgias. difícil. Sí, sí, hay dramaturgias que completan el sentido y es difícil escaparse del sentido. Claro, entonces la dirección no tiene más remedio que entrar en eso. Incluso no se los autoriza a transformarlo, en fin, muchas cuestiones que arrastra los derechos de autor, ¿no? Y en cambio la dramaturgia actual es bastante abierta y deja lugar al juego de la dirección. Y ha permitido la existencia de lo que llamamos dramaturgia escénica, que antes esto
que era una frase, pero en realidad la dirección lo que hacía era poner lo que estaba en el texto. Entonces, a nosotros nos corren las generales de la ley, a los que trabajamos con objetos. Bueno, y antes de habilitar las preguntas, que vamos a empezar por Wilson, porque la verdad que no nos queda muy claro lo que quiso preguntar. Quería que nos cuentes un poco, ya que vos dirigís el posgrado de Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios de la Universidad Nacional de las Artes, que la verdad es Sí. impresionante que el Teatro de Objetos tenga ese espacio universitario acá en Argentina, porque no hay, lamentablemente, en otros países espacios académicos para el objeto. ¿Cómo, ¿Cómo siguieron funcionando con la pandemia? Bueno, la verdad que la pandemia al posgrado le vino bien en el sentido. Pero bueno, eso es porque la gente se está poniendo a estudiar lo que puede estudiar, ¿no? Entonces, como las materias se están dictando en modo virtual, en el 2020 se dictaron en modo virtual y en el 2021 se van a dictar en modo virtual, hubo un crecimiento de la matrícula. De todos modos, es una carrera que ya cumple 11 años, o sea, el año pasado cumplimos 10 años, y para mí es una alegría enorme que haya los posgrados, bueno, pueden durar mucho tiempo, ¿no? Tienen otra mirada, el posgrado es diferente al concepto del grado, ¿no? Y porque fue un posgrado creado sobre la pregunta, o sea, yo siempre pensé que la gente que trabajaba al teatro de objetos y con objetos, por una cuestión de quizás de poder salirse de sí como intérprete, un animador, un manipulador, es una persona que puede estar en sí misma, pero también ser alguien con su cuerpo y alguien con el cuerpo que está afuera, en la escena. Siempre pensé que eran operadores interesantes para la tecnología, para todo lo que sea el uso tecnológico en escena. Eran personas que asumían con facilidad eso sin tanta resistencia, ¿no? Como, bueno, no sé, tengo que operar con un pequeño robot en la escena, me tengo que logar con la pantalla, o tengo que hacer operar la pantalla. Tienen el titiritero, tiene esta cosa sobre todo lo que tiene alrededor. Y entonces dije, me parece que es el lugar ideal para el experimento en la escena, el del teatro de objetos. O por lo menos había sido mi experiencia como artista y como docente, con muchos grupos que yo tenía en aquel momento. Y habíamos hecho, por ejemplo, participado en Tecnoescena, habíamos hecho intervenciones objetuales en espacios con estudiantes. Trabajábamos con objetos analógicos, tecnologías analógicas digitales, lo que teníamos a mano. Bueno, yo dije, toda esta curiosidad enorme puede sistematizarse. Y entonces tenía la opción de crear una carrera y creé esta con gente de multimedia. O sea, nosotros la mitad del cuerpo docente se dedica a los objetos, a la interpretación o la manipulación, a la dramaturgia, a la puesta en escena. Y otro aspecto tiene más que ver con la realización en términos de hibridación electrónica o digital. Y después hay un marco teórico, ¿no? Están las materias más teóricas que tienen que ver con la historia de la cultura contemporánea, de las tecnologías y de los objetos, y con las instalaciones y el concepto de instalación en las artes visuales y escénicas. Pero quiero decir, es una carrera que tiene personas muy intensas como docentes, que son las mismas desde hace 10 años y muy singulares, y la gente se conecta mucho con esas materias. Una carrera corta, muy intensa, hay que trabajar un montón, pero la verdad que feliz. Después les cuesta un poco más graduarse porque tienen que hacer una reflexión teórica aparte de la obra y ahí empiezan a resistirse.
aunque la pueden hacer tranquilamente, porque la mayor, pero son más duros para esa parte. Sí. Hacen un montón de cosas, de objetos, de performance, de instalaciones, pero después cuando tienen que escribir un poco eso. Sí, Pero muy linda experiencia. ahí creo que es el choque de los artistas con lo académico, con lo académico, con lo formal de lo Y académico. sí. Sí, con lo formal de lo académico, pero de todos modos la carrera tiene esto, que también es, si acá hay docentes de arte seguro lo saben, y sobre todo en la universidad, es una lucha que se lleva adelante en las carreras de arte, porque la obra artística sea considerada investigación en la universidad. Y la graduación en este posgrado incluye una obra artística y la reflexión sobre la obra, dicho así, que no es lo mismo que una tesis completa sobre tal tema, ¿no? O sea, es una obra artística que incluye una reflexión sobre esa obra. Aún así se resiste. Pero bueno, porque no tienen una presión con la graduación también probablemente, ¿no? Sino que lo hacen porque les gusta. Les quería contar también que hay un libro que editó el posgrado que se llama Cosidad, Carnalidad y Virtualidad, que se puede descargar de la página de la UNA, donde están todos los artículos muy buenos, pero yo cuando leí el tuyo y pones algo así como que la imagen proyectada para vos es un objeto, también, eso me alivió porque, claro, yo tenía la referencia que siempre la imagen proyectada es algo estético, que lo ponen, y pensar el objeto ya no solo como el objeto analógico o presente, sino también cómo es la expansión de ese objeto o el objeto virtual. Está Sí, la buenísimo imagen eso. como cosa, ¿no? Es un Eso. concepto que yo lo tomé de Ito Steele, de Los condenados de la pantalla, que es un libro muy interesante y que habla mucho de la cosa en sí, y de la imagen pobre. El trabajo sobre la vieja imagen pobre. Y bueno, tiene un montón de conceptos interesantes en la desaparición de las cosas, que era el pensamiento, y sigo teniéndolo, ¿no? Creo que ahora más que nunca, como esta única cosa con la que convivimos, que tiene pantalla, va reduciendo todo lo demás universo de cosas con las que vivimos, ¿no es cierto? Entonces esta gran síntesis, que no sabemos cómo se irá, va volviendo obsoletas más rápidamente las cosas, lo que nosotros llamábamos cosas. Las cosas, nuestros adornos, nuestros juguetes, nuestros papeles, nuestros libros, Bueno, para mi generación este paso está siendo visible, yo lo veo el cambio. Entonces me empecé a pensar en eso. Y ahí apareció el libro de Steele también con su reflexión. Un libro muy interesante. Bueno, genial. Caja Negra lo editó. Ah, buenísimo. Voy a dejar en el chat por las dudas si alguien todavía no vio la obra, si la quiere ver. ¿Cuándo sería? ¿Este sábado? Sí, es así. Lo cuento porque si no... la entrada hay que comprarla por alternativa teatral antes de las 21 horas del sábado 15. Si ustedes la compran antes de esa hora, la pueden ver a las 21 horas o al día siguiente. O sea, el link dura 24 horas. ¿Se entiende? Pero sí lo tienen que comprar antes de las 21. Es como que la función empezaría a las 21, pero te la dan para que vos la puedas ver el domingo a la mañana, si querés. O volver a verla el domingo a la mañana. Durante 24 horas vas a poder tener ese link, que también, bueno, se puede ver, lo pueden ver varias personas, quiero decir, con una sola entrada. No habla a mi favor, pero bueno, es la verdad. Es la verdad del streaming. Genial. Bueno, ahora sí, si quieren hacer algunas preguntas en el chat, ¿sí? Vamos primero con la de Wilson. No sé, Wilson, si querés desmutearte y hacer la pregunta directamente. ¿Estás por ahí? Yo creo, a ver, Sí. Wilson, vos me preguntabas por la animación, por el concepto de animación
pero también A después le ver. puso algo más en relación a Máquina Hamlet. Bueno. Bueno, pregúntame entonces mejor. No sé si está disponible, si no te leo. No, está disponible él para hablar. Sí. Wilson. Ah, tiene muy mal audio. Ay, no. ¿Sabes que se te Está escucha bien, lo leemos. muy mal, Wilson? Wilson. Perdón, Wilson, se te escucha muy mal se te escucha. No se escucha nada. Dale, mil disculpas. No, él después aclara que dice, tuve la oportunidad de ver el Bueno, periférico de yo objetos con la obra Máquina Hamlet, me llamó la atención la relación del actor y el objeto dentro del espacio. Eso es lo que aclara después. Bueno, yo creo que lo que primero que él dice que tiene mucho que ver con el inicio ¿no? de los títeres en general, la figura votiva inicial de casi todas las culturas, antropomórfica, que empieza a otorgársele cualidades mágicas o que se la anima, o que bueno, es un poco el origen de los títeres, ¿no es cierto? O sea que en general la muñeca animada, la animación da cuenta a lo humano, es desde luego un lugar central en el lenguaje de títeres y objetos y en la historia, en la tradición, y que aparece en casi todas las culturas. Por supuesto, nosotros estamos hipercolonizados acá en Argentina y entonces muchas de nuestras referencias son europeas, pero bueno, en nuestra propia cultura existió el objeto animado en los inicios, mucho antes de que llegaran los barcos también. Después, tuve la oportunidad de ver, bueno, sí, del actor y el objeto dentro del espacio. Sí, nosotros hicimos bastante experimentación de lo que uno diría la escena total, la escena tal cual la usaba el teatro de actores, con proscenio incluido y demás, y lo que era la tradición del retablo o de la mesa, del pequeño espacio para los títeres y objetos, ¿no? Entonces, muchas de las puestas del periférico generan esa tensión. En Máquina Hamlet, después, en el último acto, se vuelve un pequeño escenario, una caja china, en la cual una escena se va metiendo dentro de la otra y es representada por pequeños objetos. O sea, jugábamos mucho con esta idea de lo grande, lo pequeño, lo que está dentro de otro, los dobles, o sea, los actores eran duplicados por los objetos, tenían las mismas caras, o sea, algo pequeño representaba algo más grande, ¿no? Un pequeño ataúd representaba el ataúd del muerto. Bueno, había como muchas operaciones en Máquina Hamlet, que fueron nacidas del texto de Müller, pero bueno, con el mismo de intensidad y desparpajo que yo hablaba de mi propia obra ahora, ¿no? O sea, quiero decir, no, nuestro mini Hamlet o mini muerte del rey Hamlet era hecho con muñecos antiguos, bebés europeos de pasta, y a su vez los actores arriba mantenían otro diálogo diferente al de los objetos en la escena. Todas estas cajas donde se iba multiplicando la situación o el personaje eran muy representativos de esa apuesta específicamente, que construye muchos espacios dentro de uno solo. Incluso avanza sobre el público Máquina Hamlet. Ya en el año 95 la estrenamos, ¿no? Y nosotros ya habíamos puesto un muñeco entre el público que tenía un tamaño humano, lo usábamos como, lo traíamos al escenario, bueno, les pasaba de todo al pobre, le tirábamos dardo, lo colgábamos, lo separábamos en partes, o sea. Pero digo, abría el escenario con todo, también el espacio escénico, tomando como espacio escénico el espacio del espectador. No sé, eso era más o menos Wilson. ¿Sí? Sí. Gracias.
Ariel pregunta si hay alguna Sí. bibliografía de referencia que recomiendes o autores para investigar el teatro de objetos. Bueno, está mi modesto librito. Mi modesto El, librito está en el Instituto Nacional de Teatro de Argentina, INTEATRO, y se descarga en forma gratuita. Es el, un, es un libro, sí, no, el manual de dramaturgia, así se llama. sí, Manual de Dramaturgia es un modesto trabajo mío, pero bueno, por lo menos cuenta lo que yo pienso. Después, en este libro Cosidad, Carnalidad y Virtualidad, también editado por la UNA, hay dos artículos muy centrados en los objetos, uno de Javier Sueski, que habla bastante de dramaturgia también, y otro de Carolina Ruiz, que habla mucho de manipulación e interpretación, que me parece que son recomendables. Después yo recomiendo toda la obra de Yada Hilarios, toda la obra, lo que encuentren, reportajes, textos, libros, su tesis de doctorado, que es un libro precioso. Después tiene mucho material un autor francés que se llama Didier Plazard, ahí tendrían que investigar un poco. Yo tengo fragmentos de textos. Otro grupo que también piensa mucho el teatro de objetos es el grupo Sobrevento de Brasil, así que también es un grupo que pueden investigar y que seguramente tiene cosas a la cabeza, pero después pienso, leo y puedo proponer más. Eh, Quiero decir que dos libros que citó Ana se descargan gratuitamente. Uno es en la página del Instituto Nacional de Teatro o en la de la editorial, la otra es en la página de la UNA. Y los textos de Yada Hilarios, que por ahora no se están consiguiendo en Argentina, pero sí tienen cosas publicadas en el sitio titeresante.es. Ahí tienen para si quieren ir conociendo. Sí, Y después hay un libro, no sé si lo conoces, de Ana María Marales, sí, Ana María Amaral, que que es como una figura de los títeres en Brasil y también de la llegada de los títeres a la universidad. Y toda lo que escribió Ana María, después hay una publicación periódica en la UDESC que se llama Moin Moin. Es una revista brasilera, Moin Moin, que tiene varios años y muchos artículos súper interesantes de distintos titiriteros de todo el mundo sobre temas diversos, que puede ser desde el último en el que yo colaboré era sobre la mujer en el teatro de títeres y objetos, pero todos los números tocan un tema diferente, ¿no? Dentro del lenguaje, como ellos llaman, de formas animadas, que puede incluir las sombras, puede incluir los objetos, los títeres, la antropología y la figura votiva. O sea, escriben todas estas personas que nombramos han escrito también en esa revista Moin Moin, que se pueden suscribir. Cuando escribimos en español, los que somos hispanoparlantes escribimos en español en la revista. Los brasileños escriben en portugués y después se traducen algunos textos al portugués. O sea que son de fácil lectura. El portugués leído se lee bien. bueno, Ariel, espero que haberte respondido. Está Luciano Burgos que levantó la mano, no sé, Luciano. Sí, perdón, no, levanté la mano porque tengo Hola. dificultad para escribir en el celular. No, yo quería, bueno, obviamente agradecerle a Ana la experiencia como cuenta. Yo fui contemporáneo de esa época, digamos, como adolescente y joven de lo que fue el periférico de objetos. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que, además de todo el campo teórico que ella explica cuando habla de sus obras, a nosotros como espectadores, en esa época nos producía un enorme alivio político también, porque era un teatro que generaba una ruptura con lo que venía sucediendo en la escena, y entonces como jóvenes nos llamaba mucho la atención que algo tan novedoso se genere desde el lenguaje de los títeres, ¿no? Entonces,
un poco la pregunta iba en dirección hacia la importancia de la formación como intérpretes, porque ustedes lograron, digamos, voy a decirlo de una manera muy burda, creo que como cualquier artista, dominar una técnica para poder después con eso hacer otra cosa, pero claramente hay una base de ustedes como instrumento y como Sí. artistas que venía de un legado un poco más tradicional, que todos conocimos a lo largo de lo que fue la historia del títere. Entonces, cuando te escuchaba hablar de la obra, pensaba mucho en esto, ¿no? En toda la cuestión teórica que uno puede sostener con las ideas, pero lo difícil que es después que eso se manifieste en un hecho artístico que conmueva si no hay una base técnica que lo acompañe, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era cómo vos veías en este tiempo la formación del bien lo que intérprete, del decís. actor, del titiritero, porque, bueno, nosotros es como querer correr cuando todavía no se camina, ¿no? Digo, todo esto que vos nombrabas de La Fura del Bajo, bueno, Generic Vapé, Royal Deluxe, ellos fueron haciendo un camino, pero siempre tomando un legado muy anárquico. Y ustedes llegaron con una formación muy sólida como intérpretes. O sea, venían de un recorrido con el grupo Titiritero. Bueno, eso marcó un legado para lo que vino después. Fue como una vara bastante alta, ¿no? No era suficiente con tener una idea, había que poder plasmarlo, ¿no? Entonces, un poco preguntarte eso, ¿cómo ves ahora vos en la actualidad esta cuestión Sí, técnica, más allá de lo teórico, ¿no? Que eso... sí. Yo tengo una respuesta bastante clara a eso que vos decís y está muy bien. Nosotros teníamos formación en un aspecto y no en otros. La formación que tiene ahora un intérprete respecto del que teníamos nosotros es muy superior en general. Cualquier chico que estudia en una carrera en la UNSAM, por ejemplo, que se estudia títeres tiene formación en expresión corporal o danza, manipulación, interpretación, técnica de la voz, todo eso que se forma ahora la gente, que incluso a veces se forma en distintos seminarios de clown, títeres, esto y lo otro. Esa formación general no la teníamos nosotros. Yo venía de las artes visuales, había estudiado artes visuales y estudié con Ariel Bufano. Y Ariel Bufano, efectivamente, que supongo que es lo que vos apuntás, nos enseñaba X técnica. Entonces, sí, efectivamente, nosotros aprendíamos, supongamos, una técnica de guante o de varilla, que en mi caso yo trabajé más la varilla, era la época que él estaba más interesado en eso. Entonces sí nos especializábamos bastante en esa técnica. Trabajábamos varilla de manipulación de abajo, de atrás, y eso lo llevábamos adelante. Pero la verdad es que yo llegué al escenario de San Martín sin haber hecho nunca técnica de la voz, la hice ahí después, porque ahí nos daban formación, pero ni de hecho teniendo ninguna formación corporal relevante para eso que estaba haciendo, y muchos de nosotros pagamos las consecuencias con lesiones varias de columna. Pero digo, no se le daba esta importancia que se le da al cuerpo ahora. Entonces, de la técnica es menor ahora, y eso es interesante como problema. Es decir, la gente no tiene tolerancia ahora para decir voy a aprender una técnica para manipular un títere que va a estar arriba de un retablo de 1,50 m que yo lo tengo que manejar con 2 varillas y que me lleva un año entrenar eso para lograrlo. Eso quizás no tiene tanto que ver con la época. Es verdad que sirve para aprender esa técnica, que seguro sirve para aprender esa técnica. Pero sí creo que las personas son más flexibles a incorporar técnicas diversas. Está más preparado, su cuerpo está más preparado para aprender cualquier técnica. Ahora, hay un momento de decisión que no viene del lado del aprendizaje solamente. Una persona puede hacer una carrera de 5 años, tener una formación bárbara con la voz, la interpretación, y después no hace nada con eso. Esto también es la decisión de decir, bueno, supongamos, yo me enamoré, no sé, vi a tal titiritero haciendo bunraku y decidí que quiero hacer eso. Bueno, a laburar esa técnica.
Pero si ya vengo con un trabajo de entrenamiento en la disociación importante, algo de danza, todo el camino ese se acorta para adquirir la técnica. Y en cambio, cuando no lo tenías, era todo de cero y todo había que acumular. Ahora, lo que había en el caso nuestro, y seguramente de muchos de ustedes, era una decisión implacable de que íbamos a hacer eso. No nos iba a parar nadie. Entonces, eso no se compra en ningún lado. Y nosotros también, y yo te agradezco lo que dijiste al principio, porque para mí es algo muy emotivo. Nosotros realmente, como cuando iniciamos el periférico, una de las cosas que creo que tuvo valor fue salir del relato, salir de contar el horror contando un cuentito, digamos, un cuentito que trataba de reparar lo irreparable. Entonces, tratar de explicar las razones en un discurso pseudo progresista del espanto que habíamos vivido muy poco tiempo antes, porque nosotros lo vivimos en nuestra adolescencia y juventud, la dictadura, y en cambio nosotros nos tirábamos a las imágenes del horror directamente. Entonces la generación joven que nos veía entendía eso, porque decía, claro, ¿qué es esto? No esas pavadas que me quieren explicar la injusticia del mundo con un discurso escénico que está muerto. ¿Cómo se explica el horror? ¿Cómo se muestra el horror en un escenario? Nadie lo sabe. Nosotros nos tiramos ahí, hicimos algo y algo de eso a veces funcionaba y a veces no funcionaba también, ¿no? Pero algo de eso provocaba la sensación de espiar en común en esa ceremonia algo de lo que habíamos vivido. Sí, Yo pero creo que el además, valor que tiene el grupo es sobre todo eso, que fue a lo mejor arbitrario, caprichoso o juvenil, pero tuvo ese peso. no, pero además, Ana, en un momento Sí. donde veníamos de nada, era una década, era la muerte de las ideologías, ¿no? Era como la impunidad a pleno en este país. Entonces, yo lo que digo es que cuando yo te escuchaba hablar todo el principio de la charla, Sí. que a mí me fascinó lo que vos contás del espectáculo, yo digo, ese material teórico que vos puedes ahora teorizar sobre la experiencia que vos hiciste, en ese momento que ustedes surgieron, yo creo que estaba muy apoyado en un deseo de investigación puro, digamos. Después viene, como todo artista, la posibilidad Claro, de reflexionar sobre lo hecho, pero el campo de acción, claro. yo digo esto porque veo, todo el tiempo me encuentro con la teorización del teatro y a veces eso teórico no lo veo en el escenario. Claro. O sea, veo una justificación, pero no me conmueve la imagen. Entonces digo, bueno, o como espectador no me interpela eso. Digo, no digo es un problema del espectáculo, sino lo que digo es que muchas veces lo que mueve a que uno como intérprete o como realizador movilice es algo que está apoyado en un deseo muy profundo, que después se puede teorizar sobre eso. Pero tiene que haber un punto de partida de un Sí. deseo que movilice, ¿no? Si no, es como una teoría, es como, bueno. Nosotros los artistas teorizamos porque no nos queda más remedio a veces. Pero digo, lo ideal sería que uno estuviera haciendo cosas y sea otro el que dé cuenta de eso. Entonces esto nos tranquiliza, no tenemos que estar nosotros diciendo cómo era, ¿no? A mí me tranquiliza eso. Digo, bueno, acá están estas 5 personas que hablaron y dijeron esto. No sé si estoy de acuerdo, pero lo dijeron y pensaron y teorizaron y están más capacitados para eso que uno, ¿no? Pero la pregunta es inevitable y es lógica también. Yo no me voy a venir acá para decir no quiero contestar. Además, no, Bioobjeto. sí, te Sí. preguntan acá, Clara, a qué te referís con bioobjeto, que lo nombraste al principio. Sí, bueno, es un vicio. El bioobjeto más o menos existe, pero se le ha dado muchas veces el nombre de bioobjeto al objeto de Cantor, por ejemplo. Al objeto este del que yo citaba, integrado una cosa y un cuerpo formando una nueva entidad. Yo no tengo claro que Cantor dijo esa palabra, pero en algunas traducciones sí, entonces quedó como que le pertenece. Pero es interesante, es un humano cosa, ¿no? Un organismo que es cosa y organismo vivo a la vez. Y después podemos fantasear todo lo que queramos. Bueno, genial. Creo que ya no hay más preguntas.
Así que, aparte ya estamos en Bueno. una hora y media, va pasando la pandemia y cada vez tenemos menos tiempo de atención en el Zoom para ver. Así que creo que una hora y media Después está bien. todo lo que hacemos ahora vamos a poder hacer la mitad, porque la mitad nos la pasamos viajando de un lugar a otro, así que, Exactamente. ¿no es Así cierto? que, bueno, Ana, la verdad que te agradecemos mucho. Simplemente este era como tener un pequeño espacio mínimo para charlar sobre el objeto, que a veces no tiene tanto espacio para mí. Y acá hay muchas personas que estamos como tratando de investigar el objeto para que un poco sea masivo y que crezca el movimiento, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Creo que está interesante. Sí, yo quiero decir algo, sí, sobre eso. Sí, sí, Creo que sí, la movida latinoamericana respecto de la noción de objeto en muchas variantes es muy fuerte. Y nosotros tenemos como una singularidad y un trabajo de los últimos años muy intenso en algunos países, en Colombia, la querida Colombia, que está pasando este horror ahora. Horror que ojalá termine en algo bueno, pero mientras tanto es el horror. Digo, Colombia, dice, con investigación y con trabajo en teatro objetual muy importante. Claro, después la decodificación que se hace en los países centrales nos deja en el lugar que nos deja, pero en la medida en que nosotros podamos escribir, reflexionar, arriesgar el pensamiento a dejarlo por escrito y demás, vamos a ir, a veces no les queda más remedio que citarnos en la bibliografía. Así que vamos creciendo en esos lugares. Bueno, nada, eso. bueno, Que sigan pensando exactamente. y que está buenísimo. Esa es la idea, de a poco ir teniendo estos Bueno, espacios. Así que bueno, les agradecemos a todos por compartir este momento. La verdad también chao, gracias está bueno gente. verse. Gracias por Chao. invitarme. Hasta luego.